queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este domingo 13 después de Pentecostés. Como siempre nos encontramos a través de las redes sociales para escuchar la palabra de Dios. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que escogió la senda del sufrimiento por amor al mundo. Haznos humildes con su ejemplo, indícanos la senda de la obediencia y danos fortaleza para seguir sus mandatos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Aleluya, 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 aleluya. alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. de la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bien como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Los príncipes de su pueblo a la estéril le dan puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Evangelio de hoy se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos 21 al 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la encontrará.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa podrá dar un hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras. Este es el Evangelio del Señor. En el domingo pasado, Jesús había preguntado a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? Y Pedro se había adelantado a decir: tú eres el Mesías. Es una buena confesión de fe, pero ahora la pregunta es: ¿qué Mesías está en la imaginación de Pedro? ¿Cómo piensa Pedro que es Jesús el Mesías? Jesús declara cuál va a ser el desenlace de su misión liberadora. La cruz es el desenlace ineludible de esta misión de Jesús. Pero para Pedro, este desenlace no entra en su concepción de un Mesías victorioso, guerrero, vencedor. Jesús, en cambio, es Mesías pacífico, es el siervo sufriente. Su mesianismo se identifica muchísimo con la profecía de Isaías. Isaías 42, 1 al 4 dice lo siguiente: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña quebrada, ni apagará la mecha que desmaya. Por medio de la verdad él traerá la justicia. No se cansará hasta establecer en la tierra la justicia y en las costas la ley. Este Mesías pacífico, este Mesías que es el siervo sufriente, según Isaías, es el tipo de Mesías que encarna realmente Cristo. En la mentalidad de la época había la creencia de que vendría un Mesías más bien político, que expulsaría a los romanos y finalmente ganaría el pulso a los poderes opresores políticos y económicos en la Palestina del siglo I. Y en torno a esta idea se habían creado muchísimos movimientos, incluso movimientos guerrilleros que luchaban contra la dominación romana. Muchos hombres anteriormente se habían proclamado mesías a sí mismos y habían intentado por las armas y por la fuerza expulsar el poder opresor romano. Sin embargo, no lo habían logrado. Ahora Jesús reconoce que Él es el Mesías y en la mente de los discípulos hay toda clase de ideas. ¿Qué clase de Mesías es este? Tú eres el Mesías, dice Pedro, bastante emocionado. Sin embargo, Jesús declara: pero el fruto, la consecuencia de mi acción liberadora entre todos ustedes va a ser la cruz. Pero la cruz no es el final. Al tercer día resucitaré. Esta idea del Mesías sufriente llevado a la cruz, que era el escándalo en realidad, era la muerte más vergonzosa, no entra en el esquema de Pedro. Pedro se atreve a regañar a Jesús: lejos de ti que algo así ocurra, no lo voy a permitir. Y Jesús, después de haber dicho unos versículos antes: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahora le dice: apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Aquí hay una primera pregunta interesante para todos nosotros. ¿Qué clase de Mesías es Jesús? ¿Es un Mesías de victoria, de prosperidad? ¿Es un Mesías que nos da fácilmente cualquier tipo de triunfo? ¿Estamos pensando realmente como los hombres o estamos pensando como Dios? Y esto está muy relacionado con nuestra vivencia del discipulado cristiano. Jesús se vuelve a sus discípulos y después de haber declarado que Él será crucificado, les dice: quien quiera seguirme, tome su cruz y venga en pos de mí. Ser fieles a Cristo y a la buena noticia, al Evangelio, implica también pasar por momentos de incomprensión. Implica pasar por momentos de rechazo, de burla de nuestros amigos o familiares, dificultades e incluso persecuciones. Ser fieles al Evangelio y a nuestra conciencia va a implicar ir muchas veces en contra de lo que el mundo dice
en contra de lo socialmente o políticamente correcto. No, Dios no carga en nosotros una cruz. No porque Dios nos cargue una cruz es que nosotros seguimos a Cristo, sino que en las cruces, tomar la cruz y seguirle es una consecuencia del rechazo del mundo a la buena noticia. La cruz que nosotros tomamos para seguir a Jesús no es la cruz que nos carga Dios como si fuera alguien perverso que carga peso sobre nosotros. No. La cruz a la que se refiere Jesús es esas consecuencias desagradables que va a tener ser fieles al discipulado de Jesús y al Evangelio. Cuando somos fieles, cuando somos honestos, transparentes, misericordiosos, vamos a encontrar momentos con personas que no lo van a entender. Vamos a encontrar rechazo, vamos a encontrar burla. Y esta es la cruz a la que se refiere Jesús. Pensemos en las comunidades del siglo I o del siglo II a las cuales se dirige este Evangelio. Eran comunidades cristianas muy perseguidas y discriminadas. Mucha gente se hacía cristiano y era entusiasta los primeros días, pero cuando llegaba la incomprensión, cuando llegaban las persecuciones, cuando llegaba el rechazo familiar hacia la fe, entonces abandonaban el discipulado. Jesús está queriendo decirnos que esta es la cruz que cargar. Ser fieles, ser leales, ser discípulos fieles aún en las dificultades, esta es la cruz que hay que cargar. No como un peso agobiante, no como una carga, sino como parte de nuestro compromiso con Él. Como un matrimonio no puede deshacerse tan fácilmente a la primera discusión o a la primera desavenencia, nosotros como discípulos no podemos abandonar a Jesús, no podemos traicionar el Evangelio al primer desencuentro, a la primera desmotivación que encontramos. Cargar la cruz entonces significa aceptar tu discipulado como cristiano, como cristiana, sin volver atrás. Aceptar tu discipulado aun cuando surjan las dificultades, cuando haya personas que no te entiendan, cuando hayan personas que critiquen tu modo de vida, cuando hayan personas que no estén de acuerdo con tu honestidad, con tu franqueza, incluso con tu misericordia, con tu perdón. Desde siempre los cristianos se han identificado como discípulos de Cristo, un discípulo del Mesías crucificado. Y siempre fueron orgullosos de seguir a este Mesías siervo pobre, siervo débil, crucificado. Este es el escándalo de la cruz del que habla San Pablo en 1 Corintios 1:23. Predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para unos, necedad para otros, pero para nosotros fuerza de salvación. ¿Qué significa entonces también negarse a sí mismo? La cruz de Jesús no es una cruz ascética. Durante mucho tiempo se interpretó este versículo de negarse a sí mismo como recurrir a prácticas piadosas, ascéticas, ayunos, penitencias. Pero la cruz de Jesús no es esto. No se trata de asumir prácticas piadosas para hacernos más buenos. La cruz de Jesús es siempre una cruz redentora y solidaria. Cristo en la cruz se hizo uno con todos los excluidos de la historia para redimirnos mediante su crucifixión. Cuando nos negamos a nosotros mismos, nos negamos en realidad a participar en todos los sistemas y formas de pensamiento que crucifican a nuestro prójimo. Es negarse a sí mismo a la corrupción en todas sus formas. Es negarse a la discriminación racial. Es negarse al odio, negarse al rencor, negarse a mirar para otro lado frente a la injusticia. Y además es negarse a ser cómplice de todo mal. Negarnos a nosotros mismos es esto, es negarnos a participar en aquellos sistemas que crucifican a nuestro prójimo. Negarse a sí mismo y tomar la cruz no tiene nada que ver con viacrucis, no tiene nada que ver con procesiones, no tiene nada que ver con ayunos y penitencias, para nada. Todo lo contrario, tiene mucho que ver con el compromiso de ser discípulos fieles a Jesús y a su Evangelio en toda circunstancia, tanto en las buenas como en las malas. No podemos inventarnos más cruces
No podemos inventarnos más viacrucis para eludir, para escapar la verdadera cruz de Jesús, una cruz que es redentora y solidaria. Nuestra cruz es redentora y solidaria también, es decir, nuestro compromiso con Jesús es un compromiso redentor, es un compromiso solidario, o simplemente escapamos cuando vemos surgir las primeras dificultades, huimos aterrados y preferimos la comodidad. Este es también el significado de salvar la vida, perder la vida. ¿De qué sirve al hombre, dice Jesús, al ser humano, ganar su vida si se pierde a sí mismo? Estas expresiones, salvar la vida, perder la vida, son dos polos en realidad en el discipulado. El polo del egoísmo y el polo opuesto de la solidaridad. Ganar la vida asumiendo un discipulado egoísta o entregar tu vida asumiendo un discipulado solidario hacia los demás. Este Evangelio nos invita entonces, hermanos y hermanas, a ser excéntricos. Los cristianos somos personas excéntricas, en el sentido de que estamos fuera de nuestro centro, no somos egoístas. Salimos fuera de nosotros para que Jesús sea el único que está en el centro, dentro de nosotros. Jesús es el único centro, el único peso, la única brújula que seguimos. Cristo y solo Cristo es nuestro centro. En el centro de nosotros no está el egoísmo, no está la rebeldía, no está la hipocresía. Nosotros vaciamos de todo esto, somos excéntricos, vamos hacia afuera y el único centro para nosotros es entonces Cristo. Cargar la cruz detrás de Jesús es un compromiso bastante grande para discípulos y discípulas. Implica fidelidad y lealtad a alguien que realmente nos ama, que dio su vida en la cruz por nosotros y se interesa día a día por nosotros. ¿Seremos capaces de cargar la cruz con Jesús e ir detrás de Él? ¿Seremos capaces de asumir un discipulado responsable, entusiasta, alegre y firme en la fe? Un discipulado que no desmaye, no flaquee y no se acobarde cuando surjan las dificultades. ¿Seremos capaces de ser fieles a Jesús incluso cuando nos persigan o no nos comprendan nuestros familiares o amigos o la misma sociedad? ¿Seremos capaces de donar la vida o más bien preferimos guardarnos la vida egoístamente? Estas son las grandes preguntas que nos plantea el Evangelio de hoy. Que durante esta semana podamos reflexionar sobre esto y pedir a Jesús que nos ayude a llevar la cruz con Él. Puede servirnos mucho esta imagen de Cireneo. Cireneo lleva la cruz con Jesús. En la película de La Pasión de Mel Gibson, una película muy famosa, por cierto, hay una hermosa imagen en este momento de la cruz en el que Cristo pasa su mano por encima de la cruz hasta tocar el hombro del Cireneo. Y pasa así con nosotros, cuando somos fieles a Jesús, cuando somos leales, aún en las dificultades, en las persecuciones, en la incomprensión, ya no eres tú quien está llevando la cruz, sino que Cristo la está llevando contigo y por ti. Que el Señor nos conceda ser discípulos y discípulas fieles a Él, leales a su buena noticia, entusiasmados por la vida plena que Jesús ofrece y siempre alegres en la fe. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz en sus
Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Él vive, Él vive. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. A Dios por toda la Iglesia en todo el mundo, para que la conserve en la paz y en la unidad. Señor, ten piedad. Oramos por los servidores públicos, por el gobierno y todos los que nos protegen, para que puedan ser apoyados y fortalecidos en toda obra buena. Señor, ten piedad. Oramos por quienes trabajan por la paz, por la justicia, por la salud y la protección en este país. Señor, ten piedad. Oramos también por tiempo favorable, por abundancia de frutos en la tierra, por paz en nuestros días y que a nadie le falte que comer. Señor, ten piedad. Oramos para vernos libres de toda aflicción, de todo peligro, de toda necesidad, para que Dios ayude y consuele a los afligidos, conceda trabajo a los necesitados, dé techo al desvalido, salud a los enfermos, libertad a los cautivos. Señor, ten piedad. Oramos en agradecimiento también por todos aquellos que han partido ya al abrazo del Padre Celestial. Gracias, Señor, por la vida de familiares, amigos y conocidos. Aleluya, gloria a ti, Señor. Ayuda, Padre, salva, consuela y defiéndenos, misericordioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les conceda una bendecida semana y nos conceda su gracia para ser discípulos siempre fieles y alegres. Amén.
trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar